habitual, o como hacemos habitualmente, digamos, porque este es el segundo ciclo de este foro. Lo hemos hecho el año anterior y nos da mucho gusto poder dar inicio a esta nueva serie de conferencias que ofreceremos cada tercer miércoles de mes. Y corresponde que demos la bienvenida a todos quienes se suman por primera vez, muchos de ustedes, a esta iniciativa. Eh, Definámosla como un espacio, no es una conferencia magistral, no es una clase, es una charla de un café imaginario que aprendimos a disfrutar en época de pandemia, un grupo de amigos donde conversamos de cualquier tema que tenga alguna relación con la parte de la ciencia, y la parte más enriquecedora suele ser al final, cuando intercambiamos opiniones y preguntas. Para no robarles mucho tiempo y respetando el tiempo de ustedes, justamente quiero agradecer al inicio, además de darle la bienvenida, agradecer el apoyo una vez más, un año más, de la Universidad de Antioquia a través de UDA Arroba y de nuestro amigo Carlos Arbeláez, que es el que nos abre esta sala y nos hace esto que quede bien bonito. Luego nosotros, bueno, tomamos esta conferencia, todas las conferencias las grabamos y después las montamos en el canal de YouTube. Y agradecer también o contarles que esta iniciativa del foro, ya sería el segundo año del foro, es organizado desde el Semillero de Investigación en Comunicación Científica, que tiene su origen en la seccional oriente de nuestra universidad. Aquí me acompañan dos compañeros del semillero, perdón, nuestra compañera Manuela y Miguel, y entre los tres nosotros nos vamos rotando esta actividad de presentadores, pero también vamos a estar trabajando en el chat y recogiendo preguntas y, bueno, colaborando entre todos. Así que simplemente es exponer el contexto de qué se trata esto, para no robarles mucho más tiempo. Y para nosotros es un gran gusto y un alivio, ahora que lo podemos ver a Mauricio, dar inicio a este nuevo ciclo con una conferencia presentada por un amigo de la casa, un compañero de la universidad, pero además de sus labores seguramente importantes que realiza desde el Instituto de Biología y desde el grupo de investigación GBiomic, si lo pronuncio bien, y también desde su labor como integrante del grupo AMEBA. Es alguien que sabemos que, por otras fuentes, que es le preocupa y le interesa mucho, siente mucho el tema de la divulgación de la ciencia. Tiene mucho opinado, hay mucho material que él nos ha compartido, que pues, se puede encontrar en YouTube, inclusive, así que es alguien que se preocupa mucho, y qué mejor que alguien así para dar inicio a esta serie de conferencias que digo que van a abordar distintas temáticas. Vamos a tener conferencistas de nuestra universidad, de las distintas áreas de biología, de física, de astronomía, pero también vamos a tener la colaboración de amigos de otros países, de Costa Rica, de España, de Argentina, así que esperamos que sea y que tengamos un buen broche de oro a final del año. Así que sin más, la mecánica que hacemos es escucharlo a Mauricio en su presentación, y quienes van teniendo inquietudes, curiosidades, las pueden ir poniendo en el chat, o cuando él finalice abrimos un espacio para conversar, y nosotros vamos poniéndole seguramente algunas noticias y comentarios ahí en el chat. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Mauricio, y el auditorio es todo tuyo. Mario Víctor, muchísimas gracias por tu invitación, por esas magníficas ideas que obviamente yo debo aplaudir, y agradezco la posibilidad de invitarme a tan agradable espacio, y bueno, también agradecerle a los asistentes por interesarse por un tema que aparentemente podríamos pensar que es, digamos, un tema muy, muy general, un tema que podría decirse que sería algo casi que intrascendente, pero vamos a verle la importancia de estos temas en nuestra vida cotidiana. Y
y bueno, pues es para mí un gusto participar en esto que le llamas tú el Foro Ximena Luna. Igualmente, mm, le agradezco a Mario Víctor y a todos los que están en este esfuerzo, pues por invitarme a participar. Entonces, mi charla de esta tarde la he titulado La importancia de la divulgación de la ciencia. Y ahora pues tendrán la posibilidad de ver en nuestro entorno, incluso en nuestra universidad y nuestra facultad, quiénes considero yo esas personas que me han dado no solo impulso, sino que han sido realmente unos grandes divulgadores de la ciencia. La preocupación comienza con cosas tan simples como esta. Hace muy poco estaba yo en una emisora, digamos, pasando emisoras, y una emisora de importancia nacional había tratado al investigador del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos como un diablo. Yo no tengo ni siquiera razones ni motivos ni para defenderlo o atacarlo, pero tampoco para tratar de endilgarle, digamos, algo como eso, porque primero Anthony Fauci no inventó ni vacunas, ¿sí? Él no es el gestor simplemente de la vacuna. El equipo, incluso en los Estados Unidos, en Colombia y en muchos países del mundo, que autoriza la utilización de una vacuna tan simple como la de Pfizer o Pfizer BioNTech o Moderna o cualquier vacuna, es un equipo, no es él. No es él el que dice que se utilice una u otra vacuna. Es un panel de científicos que después de evaluar muchos datos de la vacuna lo autorizan. Y entonces a mí me sorprende mucho eso porque pues si nuestra información de la ciencia se desvirtúa, nuestra labor pues también empieza a desvirtuarse, ¿sí? O sea, la labor que nosotros hacemos como científicos está en manos de la opinión pública y podría entonces llegar a manejarse de cualquier manera. Esa es una gran dificultad y de ahí la importancia entonces para comenzar yo a decirles que es clave divulgar la ciencia, ¿sí? Creo que estos 26 meses para ustedes han sido el ejemplo de algunos no saber si ir a vacunarse o no, ¿sí? No tener una información responsable y con buen soporte para decirles es que te debes vacunar por estas y por estas razones. Primero porque estamos en un país y una región donde el desconocimiento es, digamos, eh, la base de, a veces incluso el soporte intelectual, lo que es bastante lamentable, ¿sí? Debería ser todo lo contrario, es decir, donde la información, ¿sí? El conocimiento y aquello que nos lleva en algún momento dado a tomar, por ejemplo, una decisión personal, grupal, institucional de Estado, debería estar basada sobre conceptos supremamente responsables, entre ellos los mismos científicos, por supuesto. Entonces, si nuestra labor se desvirtúa constantemente, precisamente es porque, digamos, hay vertientes que defienden conceptos que pueden ser en un momento dado, yo no diría erróneos, pero que no tienen fundamento de investigación. No soportan revistas científicas y no tienen en un momento dado un respaldo para poder decir, definitivamente hay una investigación con todo el método científico para decir, sí, efectivamente la Tierra es plana. Nosotros, quienes estamos en el lado de la ciencia, tenemos muchas razones, evidencias, resultados para poder decir, la Tierra es redonda. Si algunos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de salir hasta la Estación Internacional, pues seguramente difícilmente vamos a poder comprobarlo por la vista, pero no es necesario. Existen muchas evidencias desde hace muchos siglos para comprobar que nuestro planeta pues no necesariamente es de esta manera. Bien, digamos entonces que si a mí no me interesa la ciencia, es culpa de mi país en parte, ¿sí?
no voy a responsabilizar a quiénes o a cuáles o decir los porqués, pero generalmente lo que sucede es que muchos países no se interesan en la ciencia por muchas razones. Entonces, una de esas por la cual muchos de nosotros no nos interesaríamos por la ciencia es responsabilidad del país de no promocionar, digamos, aspectos como la educación, ¿sí? Eh, en los países donde se divulga la ciencia, allí se ve la importancia de esta, ¿sí? Para que la conozcan sus ciudadanos, ¿no? La misma educación contribuye a que la ciencia sea de conocimiento y de manejo público. Y hay un aspecto que es clave, que si yo de alguna manera no me intereso por la información científica, quizás le estaré dando la espalda para que otros puedan manipularla. Dicho de otra manera, el que no conozca lo que no sabe, pues entonces se lo van a, digamos, a comentar o a contar de la forma no correcta. De ahí que es muy importante conocer muchos aspectos de la vida científica, así yo no sea científico, eso no necesariamente lo obliga a que usted sea científico. Y vamos a ver que muchos que no han sido científicos han entrado en esa área pues de una manera increíblemente eh, sorprendente y con un nivel que podríamos decir pues casi como nosotros mismos lo hacemos en nuestros laboratorios, en nuestros ambientes, en nuestros campos de trabajo. Es importante que sepamos que si, por ejemplo, los conocimientos son de unos cuantos, entonces lo que se produzca con esos conocimientos, pues va a seguir en manos de unos cuantos, mientras que si los conocimientos pasan a ser manos de mucha gente, ¿sí? De muchas personas, de muchas poblaciones, de mucha gente dentro del país, entonces el acceso a ese conocimiento, ¿sí? Será, digámoslo como a algunos nos gusta decirlo, será más democrático y por supuesto será mucho menos privilegiado, ¿sí? Bueno, entonces divulgar la ciencia no es una cosa sencilla, no toda divulgación científica llega pues a todo el mundo, eso es verdad, ¿sí? Eso lo sabemos, digamos, lo que estamos en proceso de investigar no es fácil ponerlo en manos del público. Nosotros tenemos un mundo oculto y especializado, también es cierto, ¿sí? O sea, pero ese mundo, perdón, oculto y especializado, ¿sí? No está envuelto de misterio ni encierra, digamos, una condición en donde debase creer lo que se dice y nada más, no. En realidad, ese oculto es cauteloso, ¿sí? Ese oculto es cauteloso porque no todo lo que decimos e investigamos tiene razón o es verdad, ¿sí? Pero sí es cierto que hay una gran diferencia entre los países desarrollados donde la ciencia está convencida desde el mismo estado que debe ser de dominio público, ¿sí? En general, la divulgación como tal, por ejemplo, antes de hablar de divulgación de la ciencia, antes de hablar de... Porque el conocimiento abarca muchos aspectos, es decir, abarca las artes, abarca la cultura, abarca otras áreas que no son de divulgación científica. Por eso la divulgación es un aspecto clave dentro de la vida cotidiana en muchos países, en donde les interesa a que la gente, a que el común y corriente adquiera conocimiento desde todo punto de vista. Y sí, digamos, hay unas dificultades para que todo el mundo pueda llegar a ese conocimiento. Tenemos revistas especializadas, tenemos un lenguaje a veces que es complejo para que todo el mundo lo maneje. Eso es cierto, ¿sí? De ahí que nosotros tenemos un área donde se hace divulgación científica, ¿sí? Y es muy diferente hacer divulgación, ¿sí? De la ciencia a todo el mundo. Entonces, digamos, vamos a centrar la charla en la idea de que esa divulgación que nosotros consideramos como especializada, como científica, como casi secreta, en realidad lo que pretendemos finalmente en el mundo de la ciencia es que llegue
esa información a todo el mundo, es que todo el mundo la conozca y que no se convierta en un asunto secreto, misterioso, ni más ni menos, todo lo contrario. Entonces sí, hay un mundo oculto y especializado. Bueno, hay muy distintas áreas en donde hayan mundos, digamos, secretos y especializados, respetables, por supuesto, ni más faltaba. El nuestro se llama congreso, se llama seminario, ¿sí? Y pues nosotros vamos a ese tipo de reuniones o de logias, si así se nos quisiese ver, ¿sí? Pero van a ver que cualquiera puede acceder en buena parte a ese mundo, ¿sí? El primero es que no es sexista, ¿sí? Entonces, en la ciencia, las mujeres y los hombres tienen igualdad de derechos frente a investigaciones, recursos, etcétera, ¿sí? No hay lenguajes raros. Quizás, desgraciadamente, usted y yo no nacimos en el mundo anglosajón. Bueno, pero no es tan difícil como lo pensásemos, ¿sí? Si hiciéramos un pequeño esfuerzo, podríamos adquirir esa lengua y ya todo ese conocimiento en buena medida estaría a sus pies. Un aspecto sí que es un poquito más difícil es que las matemáticas es en buena medida en parte digamos uno de los medios de comunicación. Bueno, no es necesario ser un gran matemático para entender una fórmula como E es igual a m por c al cuadrado, ¿sí? Y cosas así, ¿sí? Entonces, las revistas las puede leer cualquiera, en buena medida si va, digamos, a un sitio. Por eso, para nosotros es difícil, incluso en el mundo latinoamericano, acceder a las revistas porque tienen costos. Es decir, hay cosas que han privilegiado y no son los científicos. No son necesariamente nosotros los que hemos privilegiado. Las editoriales son dueñas de las revistas, entonces un artículo puede costar $35. Y ahí nosotros, los mismos científicos de nuestra región, tenemos dificultades que ya son personales, ¿sí? Pero las reuniones pues también cuestan. Entonces a veces las reuniones no son tan cerradas, es decir, no es un concilio vaticano, pero son muy costosas, es verdad, y cada día son más costosas. Eso es alguna de las tantas críticas que se nos hace al medio, pues porque podría entrar cualquiera, pero si cualquiera paga el tiquete o el boleto de entrada de su esposa, seguramente que le podrá acompañar a esa reunión. No es un asunto de logia secreta, ¿sí? Bueno, entonces empecemos a mirar el aspecto de lo que es divulgar como tal, de lo que entendemos por divulgar. En la academia, en la Real Academia Española, pues se habla de publicar, extender, poner al alcance del público, ¿no? Entonces, hay una divulgación científica específica, es decir, casi que, digamos, de personas de ese ámbito, pero hay otra que no es para un mundo especializado, ¿sí? Que la misma ciencia también se encarga de hacer eso. En el francés, por ejemplo, que también existe academia de lengua, ahí lo que está diciendo es poner en manos de que todo el mundo lleve, pues, o que lo pueda, ¿sí? Llevar todas las nociones, pues, inteligentes de la ciencia y el arte, ¿sí? Entonces, la misma divulgación, en francés se dice vulgariser, es una ciencia, ¿sí? Un proceso como tal, ¿sí? En inglés no existe, por ejemplo, ni siquiera Academia de la Lengua y no ha sido, pues por lo menos en ese ambiente anglosajón, no ha sido importante tener una Academia de la Lengua, a pesar de que diríase que es la lengua más hablada en todo el mundo. Hay hasta Academia de la Lengua del Latín, y sin embargo el latín no lo hablan, ¿sí? Entonces miren que hay cosas que le cuestionan a uno y uno dice, bueno, ¿y para qué una academia? ¿Sí? Si el lenguaje que más se habla en el mundo es el inglés, ¿sí? Para ellos, por ejemplo, la difusión abarca términos como disclose o trace, publishing, broadcast o broadcasting, que son palabras muy utilizadas, por ejemplo, en estos medios, ¿no? Entonces, la divulgación requiere de personas especializadas que estudian comunicación, que hablan, por supuesto, también muy bien, que tienen una preciosa voz, que además tienen una habilidad para comunicar importante, pues como
personajes como estos que nosotros conocemos en el ámbito nacional o en el ámbito internacional. Y sin embargo, no todas esas personas que hacen digamos, ese encantador trabajo, que es informar, no siempre tienen la capacidad para decir, bueno, vamos a divulgar ciencia, ¿sí? Hay algunos que se han animado, vamos a ver que eso es bastante increíble también. Y hay otros que ya lo han hecho, digamos, casi como unos expertos. Entonces, ¿cómo es eso de divulgar la ciencia para todos? ¿Sí? Abarca muchas áreas porque eso depende de divulgar física, de divulgar biología, de divulgar antropología, paleontología. Bueno, son muchas áreas de la ciencia para decir, pues, solamente hablamos de una. No, hay muchas, ¿sí? Entonces, hay especialistas y hay públicos, ¿sí? Entonces, seguramente a alguno le va a decir, pues es que a mí me gusta mucho más la física que la biología. Completamente respetable, pero ya conoce algunos aspectos. Hay algunos generalistas también, hay algunos que dicen, no, a mí me interesa conocer aspectos generales de la ciencia, muy respetable y muy interesante también, ¿sí? Por supuesto que los especialistas de digamos, de ese aspecto son los comunicadores que asesoran, que enseñan, ¿sí? Un personaje como Carl Sagan, pues no fue experto de la noche a la mañana, tuvo gente a su lado que le asesoró hoy y seguramente era un gran presentador también, eso le ayudó bastante. Por supuesto, hay grandes científicos divulgadores. Eso es un aspecto pues, que nos ha ayudado, porque si hay algo que decía mi profesora Marie Claude Roland, que fue, digamos, una de mis maestras en ese campo, es que los científicos son muy pésimos divulgadores, somos muy malos divulgadores, tanto en países desarrollados como en los nuestros, ¿no? Es decir, no sabemos muchas veces llevar la información para que todo el mundo se apropie y lleve, digamos, el concepto que nos interesa que tenga en su mente, ¿sí? Entre sus conocimientos y nada más. O sea, podría ser una información, digamos, de convencimiento correcta, por ejemplo, decirles, ustedes se tienen que vacunar porque la idea es que no queremos que se enfermen, ¿sí? Ahí no estoy diciendo ni estoy poniéndole en su mano conceptos científicos, sino casi que le estoy dando, digamos, una creencia personal de todo eso que hemos investigado nosotros. Si alguien necesita más información de eso, ahí es donde empiezan las aclaraciones, pero es nuestra responsabilidad entonces ir hasta allá, no guardar la información para que entonces se empiece a manejar de manera irresponsable, ¿sí? Lo más sorprendente es que vamos a ver que incluso en este momento hay mucha gente y hemos conocido gente a través de los años, es decir, los últimos 50, 60, 70 años, de personajes que han sido muy famosos tanto en países desarrollados como en nuestro medio. Bueno, voy a poner ejemplos incluso locales para que se den cuenta que si algunos terminamos en esto de la ciencia es precisamente por esos divulgadores y que lo hacen supremamente bien. Eso para mí, digamos, es sorprendente y da gusto porque decir, bueno, algunos hacemos ciencia, estamos en el laboratorio, este es mi espacio de investigación precisamente, les estoy hablando desde acá, pero más allá queremos que este espacio cerrado llegue a conocerlo mucha más gente y saber qué es lo que hacemos aquí. Por eso, además de revistas especializadas, altamente especializadas, de lo que se imagine o en este momento de lo que usted crea que se pueda investigar de manera, desde la ciencia, ¿sí? De manera científica o con un método científico, ¿sí? Sea un tema hasta esotérico. Hay revistas en muchos de los países, nosotros hemos llegado incluso a tener algunas y van a ver que aún persisten todavía en nuestro medio local a pesar de las dificultades, que son encargadas de hacer que ese lenguaje se pueda entender a todo el mundo, ¿sí? Entonces, yo puedo ir a un puesto de revistas a los Estados Unidos o Europa a comprar Scientific American y de hecho incluso en España está traducido. Hace unos años algunos teníamos la posibilidad de mandarla a traer y yo sé que algunos colegas, amigos y profesores tienen suscripción de la revista ya sea en inglés o en español y de pronto les llega a su casa. Hay otras de otros lados, ¿sí? New Scientist, The Scientist,
National Geographic, que yo no sé en cuántas lenguas está, pero es una revista que ha hecho un poco esa labor también. Es decir, mm, son medios que hacen llegar la información de manera responsable, preparada en lenguaje que lo pueda entender muchísima gente, no solamente científicos. Esa divulgación de la ciencia pues es muy joven, en realidad no estamos hablando de 2 siglos, no. Y como ciencia, y la ciencia como tal, tampoco lleva 2 siglos, es decir, la física y la química llevan muchos años y aspectos de investigación que hoy en día consideramos científicos. No hablaban de aspectos científicos, sí del conocimiento, pues porque las matemáticas desde la época de Newton y la filosofía han contribuido enormemente a que el conocimiento esté en manos de todo el mundo. Pero el conocimiento científico de divulgación en realidad solo comienza de manera seria, responsable y objetiva en el siglo XX, ¿sí? Y yo sé que algunos podrían caer en la tentación de pensar que eso arrancó a partir de Internet. No, lamentablemente no. Ya nosotros, los periódicos, que creo que llevan más o menos 4 siglos entre los países, por lo menos, que hacían esa clase de publicaciones seriadas, se encargaban de divulgar algunos aspectos del conocimiento que a veces no necesariamente eran científicos. Pero la prensa escrita a principios del siglo XX empezó a encargarse de que la información científica entonces fuera a manos de todo el mundo, ¿sí? Lo hicieron inicialmente periódicos, luego lo hicieron revistas, y de ahí entonces surgen revistas especializadas, por supuesto. Porque pues la palabra en inglés journal pues se utilizó tanto para el diario, ¿sí? Que se compraba con la leche y que por ejemplo en Inglaterra se ponía a la entrada con la botella y el periódico, como nosotros le llamamos, pero ahí llegaba información que podía estar disponible a mucha gente. Entonces, aspectos del conocimiento científico de principios del siglo XX, como fue los descubrimientos de la relatividad, ¿sí? O los trabajos de Marie Curie, llegaron entonces a abarcar publicaciones de ese tipo. La radio aparece digamos, muy cercanamente acompañando el trabajo que hace la, la prensa escrita, y años después en la televisión. O sea que esos fueron, digamos, nuestros primeros medios y aparatos, digámoslo así, antes de que surgiera ese gran que hoy tenemos. Es indiscutible. O sea, yo no voy a poner en juicio de valor, ni más ni menos, la potencia y la fuerza que tiene Internet, pues que podría decirse que dejaría de lado la radio, la televisión y la prensa escrita. Es verdad, es cierto. De hecho, todo lo que hacemos en ciencia para vulgarización, es decir, para divulgación a cualquier persona, o para transmitir contenidos ya mucho más científicos, utilizan Internet, ¿sí? Pero a pesar de todo, los medios, tanto escrito, radio como televisión, siguen haciendo una labor en ese sentido, ¿sí? Entonces, por supuesto que hay aspectos que a todos nos gustaría, digamos, entender y conocer, y que no es tan fácil, ¿no? Entonces hay que saber contar una fórmula como estas que tenemos arriba, que yo estoy seguro que todos ustedes conocen, que todos ustedes han visto en sus carreras, ya sea como estudiantes o profesores, pero que no es tan sencillo entonces entender un hueco negro con una fotografía así como la que está ahí, o una inserción de material genético en esas células que vemos ahí. Entonces, es necesario leer, ir más allá del conocimiento simple que nos pueda transmitir o una fotografía o una fórmula o un contenido simple de prensa. Debe haber, digamos, un pequeño o un mediano interés para comenzar a abarcar el conocimiento, y simplemente acercarse a él, digamos, es el primer paso. Por eso entonces nosotros podríamos pensar que eso de divulgar la ciencia ha sido de súper expertos. Van a ver que no siempre fue así, ¿sí? No siempre. Y que ha habido conocedores de la ciencia, ¿sí?
pues es decir, estos dos son respetabilísimos, sin lugar a dudas. Nadie pondría en duda que Carl Sagan y David Attenborough pues, han sido dos grandes divulgadores tanto de la física y la biología, digamos, dos áreas que son las cercanas mías, pero igual ha habido gente que ha hecho trabajos de divulgación maravillosas desde conocimientos como las pirámides de Egipto o las excavaciones de las cuevas donde pues, se han encontrado los Neandertal, es decir, grandes especialistas en temas, sí, digamos que estos son las tangibles para nosotros, pero hemos visto muchos científicos encargados de hacerlo supremamente bien. Carl Sagan estudió biología y terminó en la física, empezó en el mundo de la biología y luego pues fue un gran astrónomo. Attenborough empezó estudiando biología y terminó en el mundo de las comunicaciones, lo cual son dos cosas que se combinan muy bien. Entendería uno que pues que de esa manera es supremamente fácil, ¿sí? Pero este sí, digamos, sigue y continúa en el mundo científico porque, pues, digamos, su maestro, precisamente Carl Sagan, como se le dice en inglés, fue, digamos, alguien inspirador para él, ¿sí? Lo que quiere decir que muchas veces, pues, hay gente que se dedica a la ciencia. Podríamos decir que en nuestro medio Gina hace un poco ese papel de ser un poquito el transmisor y el divulgador de todo eso que se investiga en el laboratorio, que hay que ponerlo en manos de todo el mundo, ¿sí? Y yo creo que ese es como la actitud final cuando uno entonces dice, bueno, voy a contar lo que yo hago, voy a transmitir la información de lo que yo hago en el laboratorio, o voy a tratar de contar lo que han hecho otros, que yo lo entiendo muy bien, y se lo voy a hacer entender a todo el mundo. Eso es genial. Eso hizo Jacques Cousteau para muchos de nosotros, ¿sí? Jacques Cousteau no comenzó en el mundo de la ciencia. Jacques Cousteau fue un militar que simplemente se interesó por aspectos que después del mundo pues el mundo castrense, etcétera, el mundo disciplinado de ese medio, se llevó a preguntarse otro montón de cosas y pasó a ser una persona símbolo para muchos de nosotros. Todos recordamos aquellos pues que somos de años más atrás que muchos de ustedes, en los años 70, esos programas maravillosos de Jacques Cousteau, que fueron o representaron toda una época de conocimiento, de aprendizaje, de un mundo que estaba oculto, incluido para los mismos científicos. O sea, hizo cosas que difícilmente pudieran haber hecho en esa misma época, pues porque cualquier científico no podía bajar al fondo del mar. Inventaron aparatos para bajar a las profundidades, etcétera. Entonces, fue de una contribución enorme y nos llevó a inspirarnos en esto que fue el mundo de la ciencia, poniéndolo o utilizando la televisión y el cine como medio de conocimiento. O sea, esos conocimientos no pasaban ni siquiera primero por las revistas, ni más ni menos. Eso mismo hizo en España Félix de la Fuente, es más o menos contemporáneo a Jacques Cousteau. Digamos que este se empezó a interesar también como naturalista, ¿sí? Digamos que esos son los tangibles cercanos. Ninguno, pues, ni Félix de la Fuente ni Jacques Cousteau nos acompañan, pero fueron grandes inspiradores, lo digo yo en mi caso, para mí, ¿sí? Sin embargo, hay gente que le está corriendo, digamos, la silla también a los científicos, porque lo hacen supremamente bien. Es decir, es muy sorprendente cómo Morgan Freeman pues hace un programa maravilloso que se llama, yo estoy seguro que muchos de ustedes han visto Los Secretos del Universo, que hacen de un programa ameno, agradable, donde los lleva a uno a tener conocimientos desde las culturas, basado en la ciencia, en las culturas, etcétera, y llevándolo a un mundo científico pues impresionante, es decir, de una rigurosidad que uno le sorprende. Es decir, uno de los conceptos que yo no manejaba y que viendo los programas de Morgan Freeman, pues fue para mí sorprendente, fue cómo los
en un programa de Morgan Freeman se decía que había un concepto nuevo en la física que era pensar que el universo estaba vivo, ¿sí? Ese concepto yo no lo manejaba, yo había leído libros de física, etcétera, pero yo ese concepto nunca lo tenía. Y el más reciente, pues más sorprendente, es este de una extraña roca que invitan a Will Smith a hacer ese programa y pues hacer, digamos que yo me imagino que tuvo que trabajar de manera impresionante para poder llevar al conocimiento, pero pues es decir, lo hace también como un Carl Sagan, ¿no? No voy a hacerle propaganda a ninguno de los dos, pues porque lo hacen supremamente bien y bueno, me quito el sombrero porque transmitir ciencia de esa manera pues es maravilloso. En nuestro medio hubo gente que lo hizo, ¿no? Es decir, hubo gente que ensayó y hubo gente que lo intentó y lo hizo muy bien. Es decir, es para mí sorprendente porque precisamente hoy en día pues son las modelos, las lindas las que presentan noticieros e incluso las chicas animadoras, youtubers, etcétera, etcétera, que cuentan un montón de cosas, pero que me da mucha pena decirlo, ni siquiera se interesan por aspectos científicos. Doña Gloria Valencia, como se le decía, o Gloria Valencia, como le llamaban sus amigos o sus cercanos, y para todos, pues, le interesaba mucho la divulgación, quizás porque era de una familia cercana, su esposo le interesó mucho la divulgación cultural, y fue de una televisión muy diferente a la de esta época, sí, muy distinta, donde transmitir información, en los programas de ella vimos pues a Jacques Cousteau, a Félix de la Fuente y a otros tantos más. Se lamentaba incluso en esa época porque pues, a muchos no nos tocó televisión a color, a pesar de que estábamos, ya estaba entrando, pero pues esos magníficos programas que presentaban estos dos personajes pues no pasaban en nuestros aparatos de televisión a color, a pesar de que ya existía la televisión a color. Pero entusiasmaba muchísimo, ¿sí? Era muy, muy genial, ¿sí? Ver a una persona igual, es decir, tan bella como era, ¿sí? Pero tan inteligente de fondo, que era lo que más nos interesaba a nosotros de niños. Nosotros no veíamos esos aspectos, yo nunca había detallado la cara de ella como tal, pero hoy, digamos, se utiliza esa misma belleza para otros fines que están muy lejos de la ciencia, ¿sí? Y tanto así que viejitos como este, José de Recasens, que fue uno de mis maestros, porque yo recuerdo que sus programas no me los perdían, créanme que eso pues para los gomosos, nosotros de la ciencia, era muy genial, era muy aburrido para muchos de nuestros amigos, pero había divulgadores de la ciencia que nos estimularon en la ciencia, ¿sí? Este era un español que por problemas de su país, pues de España, prácticamente tuvo que irse de Cataluña y migró hacia Francia, entonces ya quedó con un tremendo acento francés y pues nunca lo pudo cambiar. Cuando llegó al país, pues él daba sus programas y creo que a muchos nos llamaba la atención el programa con ese acento raro, contándonos aspectos como era un viaje a la luna, dibujando simplemente con un marcador en un trasiluminador. Ese era el programa, no había nada más, no había imágenes espectaculares como el de doña Gloria Valencia, ¿sí? Por ejemplo, actualmente, ¿cuál es el programa famoso de la ciencia de alguna televisión latinoamericana? Creo que no lo hay. Y puede que esté equivocado. Si estoy equivocado, al final me lo aclaran en las preguntas y me dicen, yo he visto un programa maravilloso. Pero en los años 70, ¿sí? Que fue, digamos, parte de mi infancia, yo tenía bastantes, con lo poco que estaba y que había en la televisión de nuestro país, teníamos bastante oferta, incluido hasta principios de los 80. Y teníamos unos programas espectaculares mexicanos sobre toda la historia del mundo azteca y maya, que era de una calidad impresionante, hasta programas infantiles que venían de la Argentina que nos contaban aspectos científicos tan simples como el libro de Petete. Quizás alguno de ustedes lo pudo haber conocido, para mí fue maravilloso, ¿sí? Y eso era, de alguna manera, divulgación de la ciencia. Es decir, había muchos programas de divulgación de la ciencia en Latinoamérica por interés de mucha gente que era
digo yo, muy interesante. Y es que nosotros hemos estado en el mundo de la ciencia top del mundo, ¿sí? O sea, es increíble que nosotros hayamos pasado por aspectos científicos de tan alto nivel. Esta imagen que ustedes ven aquí a la izquierda es del acelerador de partículas en Brasil. Estos son los telescopios en Chile, los cohetes de Brasil, el, el, el Instituto de Biotecnología de Cuba que sacó hace poco 2, 3 vacunas. O sea, hacemos cosas de ciencia de alto nivel a nivel de todo el mundo. Incluso, ¿sí? Hemos estado en aspectos que podríamos decir que no todo el mundo ni todos los países han podido tener esa posibilidad. Arriba, ese edificio rojo que ustedes observan, es una de las estaciones en el polo sur argentino, o la estación argentina en el polo sur, pues porque no sabemos si tiene propietario o no. Pero ustedes ven la bandera de Brasil en la Estación Espacial Internacional, que estuvo, digamos, hasta hace 15 años participando en ese proyecto y que dejó de participar sin entender por qué. Los mexicanos también estuvieron en el proyecto de la Estación Espacial Internacional. No entendemos por qué razón se retiró de ahí. No vayan a creer que esa bandera que está ahí es la mexicana, porque le falta el escudo en la mitad, esa es la bandera italiana, pero yo tuve la oportunidad de ver la bandera mexicana en una de esas propuestas de la Estación Espacial Internacional, porque México hizo parte de ese proyecto, además de que hizo parte del proyecto Genoma. Bueno, es decir, no hay duda de que nosotros hemos hecho ciencia de alto nivel, ¿sí? Pero nuestros estadistas no creen en la ciencia, tengo que decirlo, no es un secreto, ¿sí? A pesar de que hemos realizado ciencia de punta, la gente dentro de la política de nuestros países no cree, ¿sí? No sabe y tampoco se interesa por ella, ¿sí? Para algunos, por ejemplo, en nuestros países, no solo políticos, sino de todo índole, es preferible darle rating, por ejemplo, a las telenovelas, a los realities y a los programas, pues donde la gente tenga que pensar y analizar poco, y que solo piense, pues, cómo gastarse el dinero, ¿sí? Nosotros en nuestro ámbito, pues, digamos, seguimos luchando digamos, con tesón a todo nivel, tanto profesores, entidades, universidades haciendo divulgación científica en canales propios de aspecto técnico, ¿sí? Aunque el canal U pueda hacer divulgación de otros tipos dentro de las universidades, también hace divulgación científica. La revista de Innovación y Ciencia, que es de la CAC, lleva mucho tiempo, pues no es siempre, digamos, como el eco de mucho de lo que se hace de ciencia en Colombia, porque pues tiene problemas de dinero, etcétera, de sacar. Hoy en día que hay internet, digamos, debería ser como mucho más agresivo en ese sentido, y nos ha faltado más tesón a todo nivel, tanto a aquellos que nos interesa la ciencia como a aquellos que divulgamos. Me da culpa para mí también, yo creo que debo darme garrote también porque he tenido unos maestros excelentes y voy a hablar de ellos y los sigo teniendo, lo que hace que me implique en este aspecto, de decir, hay que contarle a la gente cómo se hace y qué es lo que hacemos en nuestros laboratorios, en el ámbito de la investigación, en el campo, etcétera, en tantas áreas donde trabajamos. Sí. María Claude Roland fue una de mis profesoras en mi doctorado. Ella trabaja con la Comisión Europea, ella es encargada de la divulgación de la ciencia a nivel europeo. Tuve la fortuna de conocerla porque trabajaba en esa época en el INRA y me cambió completamente el estilo de lo que era divulgar la ciencia. Tenía un profesor en mi maestría que no le gustaban ni siquiera las imágenes a color. Y pues me hizo cambiar un póster de la forma más, más sorprendente, que casi se desmaya mi director, pero que me hizo cambiar mentalmente cómo era que había que contar
las cosas y no siempre como las estábamos contando. Ella tenía una experiencia maravillosa porque cuenta que en un pueblito del sur de Francia había un instituto de investigación y pues el consejo del pueblo, pues alcalde y las personas de dirección del pueblo querían saber qué se hacía allá en ese instituto, que nadie tenía ningún conocimiento. Y pues los científicos se les invitó a hablarle, a contarle a la gente y no supieron comunicar la información. ¿Sí? Entonces, eso dicho por ella, dicho por, sí. Yo en mi universidad he tenido unas experiencias, yo digo, marcantes, que me han hecho, digamos, voltearme todos los conceptos a decir, no, hagamos simplemente trabajo en el laboratorio y a mí qué me importa si la gente conoce o no conoce eso. No, no creo que ha sido eso para mí, ha sido genial, porque he tenido no solo compañeros y maestros que nos interesamos un día por decir, bueno, no hagamos siempre lo mismo y empecemos a hacer algo diferente, incluido desde la academia. Porque este fue una invitación que nos hizo la facultad a varios profesores a hacer un curso completamente distinto y creo que de ahí arrancamos también con otro montón de cosas diferentes y fue muy genial. Yo no sabía que Guillermo tenía un programa que llevaba años preparando de divulgación para todo el mundo por la radio, ¿sí? De ahí Pablo se interesa hacer un programa con la bolivariana que se llama Universo en Expansión, el de Guillermo se llama Historias de la Ciencia. Y bueno, todos hemos hecho un trabajo en muchos aspectos, porque no solamente es hacer programas de visualización, etcétera, no, hay muchas formas de divulgar la ciencia, escribiendo, ¿sí? Participando, comentando, haciendo coloquios, yendo a programas de televisión. Bueno, hay muchas formas de divulgar la ciencia más allá del laboratorio y de nuestras revistas. Entonces, este para mí fue, digamos, como un punto de quiebre dentro de mi universidad y de mi facultad, porque me llevó a plantearme nuevamente cosas que, como yo lo dije recientemente en un escrito de Alma Mater, a replantearme todo lo que yo había hecho como investigador, como profesor, como docente, ¿sí? Y a pesar de los pesares, nosotros hemos tenido unos ambientes, pues yo digo que eso ha contribuido también en mí y en los que tengo alrededor, porque tenemos un ambiente que ha permitido que las cosas subsistan, se mantengan y que la ciencia se pueda llevar desde los niños hasta los viejos. Eso a mí me parece maravilloso, pues porque tenemos ese espacio como Explora. Tenemos una emisora en nuestra universidad que se ha preocupado también por eso, es decir, que no solo le da voz a lo político, que no solo le da voz a aspectos culturales o aspectos de la violencia nacional, sino que hay otras cosas también muy interesantes que contar. Nuestra vecina, la Universidad Nacional, que pues que para mí es otra de mis almas máteres, etcétera, ¿no? Eso me ha encantado. Y antes de terminar, pues quiero resaltar estos titanes que han hecho cosas que para mí pues es admirable, que me encantan y que no tengo sino palabras de admiración por hacer lo que hacen y cómo lo hacen, ¿sí? No es fácil cuando uno casi que solo hace programas como los que hace Guillermo, ¿sí? Y como los que hace Mario Víctor. En realidad para mí es impresionante. No hablé ni siquiera con Mario Víctor para ponerme de acuerdo y ni siquiera hacer propaganda por él. Todo lo contrario, no tengo sino palabras de admiración para el trabajo que hace. Esta es una de esas charlas. El laboratorio es un programa muy gracioso que todos los estudiantes y muchos de nuestros colegas deberíamos aportar incluso a ayudarle a nuestro colega y hay estudiantes como Yoreni que creen y participan en ese trabajo tan maravilloso, porque yo conocí a Yoreni haciendo ciencia, pero no sabía que hacía eso tan genial con el profe Mario Víctor. Tenemos una revista en nuestro medio que a pesar de los pesares hace pues, 2 publicaciones al año, deberían ser como Science,
estas revistas de divulgación de los países desarrollados que pudieran ser patrocinadas, que las pudiera comprar la gente en los puestos de revistas, pero no, este país cada día incluso hasta cierra revistas, cierra periódicos y lo deja en manos de 3 periódicos que solamente son la única verdad para este país, que es muy triste, es supremamente triste. Por eso yo creo que es como un papel donde todos tenemos que hacer algo, no solamente Cubo, creo que es el único medio. Yo diría más bien, anímese usted desde su propio medio, como estudiante, como profesor, a que es importante contarle a todo el mundo eso que usted hace, eso que usted quiere contar. Hay algunos, yo tenía unos estudiantes en estos 24 meses, les puse a hacer cosas desde la casa y no, mejor dicho, van a ser como 10 veces mejor de lo que hayamos podido hacer algunos en divulgar la ciencia, en saberla contar. Tienen una dicción, hablan, tienen voz. Chicos que están con nosotros en AMEBA, en mi grupo de investigación, etcétera, que realmente hacen un trabajo muy sorprendente. No me alcanzaría el tiempo para mencionar la lista, pero he tenido unos al lado muy especiales y que anima mucho para que esto sea realmente un trabajo y una misión. Muchísimas gracias a todos, muy amables por su asistencia. Muchísimas gracias, Mauricio. Y efectivamente, ahora, ¿cómo hacemos para que nos crean que no nos pusimos de acuerdo? Va a ser difícil, créeme, pero esto es una Tienen, sorpresa que yo le tenía guardada tienen, a este tienen gran que colega que es creerlo, que Manuel. esa no era la intención. No, No, muchísimas gracias. sí. Es muy interesante la mirada desde alguien que está en la ciencia, pero que está preocupado por el tema este de la divulgación. Lo interesante sería ahora tener un espacio, como decíamos, de poder escuchar a los participantes, los que quieran hacer alguna pregunta, alguien hizo algún comentario en el chat, para escuchar tu opinión. Yo solamente abriría pidiendo así que seamos breves todos, para no quitarles mucho tiempo a los amigos de UD Arroba que nos permiten esta actividad. Una de las características de este foro, Mauricio, es que está pensado, si bien somos desde la academia y normalmente convocamos a amigos desde la academia, que son de distintas áreas, la idea es que lo que hizo de enriquecedor este foro el año anterior era que el público pudiera ser lo más diverso posible. Es decir, no solamente estudiantes o profesores, ni siquiera del área de ciencias exactas. Por eso tenemos siempre un gran pool de participantes. Y en este te quería hacer una pregunta simplemente con tu experiencia o con lo que tú crees. Eh, Estamos acostumbrados desde la academia, y de hecho esa es una de las actividades de nuestro semillero, de buscar la manera de hacer divulgación científica, emplear distintas herramientas, valoramos el hecho de comentar estas noticias científicas, se hace todo ese análisis, pero desde la academia. En, en tu opinión, ¿cómo hacer para que las personas que no están en la academia, decimos a veces rápidamente la sociedad externa a la academia, el público, le o sea, crea en lo que dicen los científicos y no desconfíe de lo que ellos opinen? Porque esa es la gran lucha que tenemos desde la academia en comparación con las pseudociencias, que son mucho más atractivas. Claro. Es una responsabilidad, o sea, es fácil decir, lo que pasa es que los científicos no sabemos comunicar, o la ciencia es muy complicada de explicar, pero ¿cómo hacer para que la gente externa a la academia le tenga fe o confíe en la palabra, o por lo menos consulte, digamos, que después tome la decisión que ellos quieran, pero consulte a la academia y que no nos vea como una cosa alejada a ellos? No sé qué opinas. Sí, gracias, Mario Víctor. Yo en el análisis incluso que hemos hecho en alguna época, en algún momento, mm, no lo voy a hablar a nivel como país, sino a nivel como región, pues porque no creo que sea como muy interesante ver particularidades. He tenido la posibilidad, digamos, de conocer la ciencia desde México hasta Argentina, y yo veo que hay exactamente el mismo problema.
competimos por presupuestos, ¿sí? Entonces los científicos nos pasamos pensando que si no tenemos unos cuantos pesos, pues no vamos a poder hacer investigación. Esa es una preocupación que yo la comparto, está bien. Pero en medio de esa dificultad que tenemos a primera mano, nos olvidamos que finalmente la información debe quedar en manos de todo un país. Es decir, que debe ser, digamos, de conocimiento público, que mucho de lo que yo hago en mi laboratorio vaya hasta allá, hasta la calle, hasta el taxista, hasta la ama de casa, etcétera, ¿sí? Eso pasa muy comúnmente, a pesar de que yo soy consciente de que en algunos países desarrollados también hay gente que no le interesa la ciencia, pero no es que no tenga la posibilidad de acceder a ella, ¿sí? En nuestro medio, digamos que Medellín es una ciudad privilegiada, ¿sí? No lo es tanto sus poblaciones alejadas o las ciudades más pequeñas, ¿sí? Afortunadamente, digamos, tenemos sectores o nichos donde podemos hacer ese trabajo, pero no se trata de hacer algo meramente local, no se trata de hacer algo meramente personal. Yo creo que todo el mundo tiene un celular en la mano aquí y en Necoclí, no sé, yo me imagino una zona muy alejada en donde cualquiera se pudiera interesar por esa información. Ahora, ¿cuántos vamos a esas regiones apartadas a contar cosas que hacen los científicos? Es verdad que no es tan sencillo. Hay algo que a mí me ha interesado en la universidad y es, de hecho, poner exactamente el mismo conocimiento de nuestros estudiantes. Yo sé que tú me cuentas de la dificultad pues, de que hay de que la información quede en nuestro nicho, ¿sí? Pero al menos nivelarla. ¿Para qué? Para que nuestros mismos estudiantes cuenten la historia en su casa. Es decir, ¿cuántos de nuestros mismos estudiantes van y cuentan lo que hacen sus profesores, sus colegas y el encanto de lo que hacen sus profesores y sus colegas? Creo que a veces se nos ha faltado un poco como de socialización a todo nivel, en donde solamente el estudiante va a la universidad, adquiere un conocimiento y la universidad es un ente pues que solamente es para gente especialista, ¿sí? Y hay algo que me encantaba mucho en Francia, eran los sábados de la ciencia, donde iban profesores, así como lo tenemos en Explora, a montar su experimento y yo estuve sentado con niños, mamás, ancianas, abuelos, el profesor contando esas historias. O sea que en otros países y en otros medios, realmente el científico debe estar más en contacto con el mundo común y corriente. Muchas gracias, Manuela. Hola, hola Mauricio, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Adelante. La primera es que me quedó sonando mucho la parte que al fin de cuentas la comunicación también es como algo como que lo hacen personas expertas y que estudian para eso y demás. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacer para acercarnos a eso de la divulgación y la comunicación? De pronto sin ser expertos, pero como con esas ganas que tú decías de contar simplemente lo que nos pasa. Y en esa misma línea, ¿qué impactos tiene de pronto que uno no tenga como esas herramientas a la mano para hacer precisamente esa divulgación o esa comunicación? Vale, Manuela. Tú estás en una generación que ojalá yo hubiera tenido todos esos medios que ustedes hoy en día tienen. Y tienen un aparato que se llama celular. Y tienen un aparato que toma fotografías y tienen un aparato que toma videos. Sí. Y a veces hacen cosas, los muchachos hacen cosas locas en la calle, en no sé dónde, para contar historias de no sé qué tontería, no sé qué, sí, qué cosas se les puede ocurrir. A veces graciosas, a veces interesantes, a veces, pero la gran mayoría de veces sin sentido, ¿sí? Voy a contar casos particulares porque el caso de este loco ruso que dejó morir a la novia afuera filmándola de frío, pues, o sea, es para mí una locura, ¿sí? Pero ¿por qué no contar, ¿sí? Lo que hago yo en mi laboratorio, lo que yo hago en la universidad, lo que se hacen, miren, estos son mis profesores, es decir, lo que hago yo en mi salida de campo, lo que hago yo en tantos medios, en tantos aspectos, en donde yo le puedo llevar incluso al común y corriente. Es decir, tenemos Facebook, pero lo tenemos, no sé, para un montón de cosas que a veces yo me preguntaría si realmente estamos aprovechando todos los medios que tenemos
que a veces ni siquiera nos cuesta y que no somos capaces de explotarlos porque simplemente creemos que no somos capaces. Yo pienso que somos capaces, yo pienso que tenemos la capacidad y que es solamente comenzar, es solamente interesarse, es solamente que necesito una gran plataforma de no sé qué cosas. Bueno, y como estos chicos no necesitan grandes plataformas para ganarse millones y divulgar cosas que yo a veces me pregunto, son tan vacías como nuestra misma sociedad. Y un aspecto como la divulgación de la ciencia, donde podríamos poner en conocimiento muchos aspectos que le interesan a todo el mundo, cómo alimentarse bien, cómo comer bien, cómo tener una vida saludable, cómo hacer cosas agradables de la vida, etcétera. No tengo en cabeza cuántas cosas podrían ustedes explotar con esos medios. Es simplemente arrancar, nada más. No hay que ser inicialmente experto. Yo sé que cuando Guillermo nos hizo filmar nuestras clases y cosas de esas y que la luz, no sé, pues definitivamente eso es un experto. Pero ¿cuántos expertos eran en YouTube para lo que hacen hoy en día? Ni siquiera. Y no sé, ganan millones con eso. Tuvo un administrador de comunicación, no, ni siquiera. Entonces es sorprendente que esos medios hoy en día, que los tenemos a mano, no los explotemos hasta donde los deberíamos explotar. Cuando se les invita a los estudiantes a que se atrevan a hacer ese tipo de cosas, yo mismo me he quedado sorprendido de la capacidad que tienen mis estudiantes de hacer cosas que yo ni siquiera me imaginaba. Realmente aplaudo mucho que esos medios estén a disponibilidad porque pues es maravilloso las cosas que son capaces de hacer y que no creían que eran capaces de hacer, que es lo más sorprendente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta del público? No sé si de mis compañeros, si hay por ahí. Ella tenía otra segunda pregunta, ¿cierto? Tenía dos preguntas. Manuela. Manuela, tenías una Sí. segunda pregunta, claro. Te comento mientras tanto, Mauricio, que Sí. en algún momento en el chat Raquel puso, yo creo que una de las causas de la falla de la divulgación científica o de temas científicos ha sido la barrera que se ha dado entre las ciencias sociales y ciencias exactas. Es Desde el verdad, periodismo estoy científico se puede completamente hacer un de acuerdo. acercamiento más entendible para todo tipo de público, no solo para la Sí, comunidad científica. sí, pero también ha sido culpa de lado y lado, ¿cierto? Es decir, el acercarse a las ciencias sociales, yo tengo una facilidad de trabajar con gente en ciencias sociales, estoy muy cercano a ciencias sociales en mi universidad, y gente que viene de ciencias sociales a veces a comentarme, a preguntarme, eso es maravilloso, sí, pero pues debemos como tener la iniciativa de decir acércate, sí, y ven, pues no somos, los científicos no somos personas raras y los que trabajan en ciencias sociales tampoco lo son. Entonces, yo creo que hay que romper como esos impedimentos que tenemos que nos hacen quedarnos tranquilos en nuestro nicho y ya, y no hacemos nada. Bueno, Manuela, ¿tenías otro comentario? Sí, Ah, que la segunda per- pregunta, aunque sí, yo perdón. siento como que respondió las dos, pero la Ok, segunda era que tenía que ver con los impactos de pronto al no saber manejar de pronto algunas cuestiones que uno ni siquiera se imagina en ese proceso de la comunicación. sí. Mira, hay una niña española, creo que yo estudié unos semestres de biología y ella empezó a hacer un programa así como youtuber, no sé, y empezó a hacer no sé cuántos, en ese momento la ven millones y hace programas de ciencia, ¿sí? Eh, Creo que le han preguntado, porque creo que ella se dedicó a la parte de, ella quería estudiar medicina o algo así, como que no pudo entrar, entonces en medio de esa excepción pudo hacer otras cosas y luego terminó pues como encantada de tratar de contar la historia pues, de lo que ella aprendía. Y es pues muy sorprendente una persona que después termina escribiendo libros de ciencia tan joven, pues porque es supremamente joven, termine haciendo cosas de una manera pues como muy sencilla.
Yo creo que transmitir un conocimiento como el que hace TED, que es muy difícil, ¿sí? Que tiene equipos técnicos, un montón de cosas, si yo lo comparo con lo que hace ella, lo hace tan bien como lo hace TED, pero ella hace, no sé, 50 conferencias de 50 científicos de lo que hace en TED, con toda la parafernalia que tiene TED, porque usted no se imagina la cantidad de plata que arrastra esa cosa y que lleva consigo para que en 18 minutos una conferencia de ciencia se pueda contar, que muchas veces no la entiende todo el mundo, es solamente para nuestro medio. Esta niña lo hizo de manera contraria, yo digo, pues es una labor que es sorprendente, ¿sí? Y a mí me encantaría que programas, por ejemplo, como los que tienen Guillermo, Mario Víctor, estuvieran en boca de todo el mundo. Ya viste el programa de no sé qué, pero no, mis amigos me hablan de la telenovela o del reality de no sé qué. Yo creo, ¿cómo así? Si nosotros estamos en ese medio y lo primero que nos interesa son aspectos que no, a veces nos sacan y que yo diría, entonces es que nosotros estamos aburridos de esto o que yo a veces pienso eso y me cuestiono un poco nuestra labor en nuestro medio, ¿sí? Porque como somos objetos raros, como nos consideramos a veces súper especiales, diferentes, entonces tenemos que seguir ahí. Y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es como una misión donde decir, pues simplemente tú eres una persona común y corriente que tiene unos conocimientos especiales y que sería bueno que un día te sentaras en el taxi, en vez de hablar de la situación nacional, a contarle, mira, yo tengo una bacteria en mi laboratorio que hace esto, y que el taxista me para y me dirá, uy, espérese, venga, lo invito a un café y le... Bueno, esa es una historia que yo tengo de hace rato y que se las he contado a los estudiantes también. Que no te cobre Eso, que no me cobre la carrera. para ir cerrando, mis compañeros te van a trasladar preguntas que están en el chat, Miguel o Dale, Manuel. adelante. Mauricio, te comparto una pregunta que hay por acá Dale. de nuestro compañero. Ahí, espérate que se me perdió. Dice que algo muy triste en la divulgación de la ciencia es que la gente cree, ¿sí? ¿Eso? Bueno, la acabo de ver aquí. No, perdón, de Ana Cardona. Okay, ya. Eh, sí. ¿Cómo hacer para que las universidades, como la Universidad de Antioquia, introduzcan dentro de sus currículos de las ciencias exactas un módulo de divulgación científica o ASC, ya Sí, que es un tema que está dentro de las agendas de MinCiencias? claro. Algo que recientemente conocí y que ya desde años anteriores sabía que existía es que algunos periodistas o gente que estudia en comunicación social se han interesado por lo que nosotros hacemos de una u otra manera. Entonces eso me parece interesante. Lo que faltaría es como decir, bueno, los que vayan a hacer ese trabajo, esa disciplina o que quieran entrar a ese mundo, pues que se acerquen a nosotros. Yo cuando estudiaba biología terminé mi trabajo de grado en el Instituto de Biotecnología de la Nacional y había una estudiante de farmacia que pues a mí me sorprendió, digamos, por el conocimiento que tenía de esos aspectos. Yo no tenía ni siquiera la más mínima idea. Ella decía que se iba a hacer un doctorado de divulgación de la ciencia en los Estados Unidos. Y eso existe, y eso que yo ya había visto en los programas de Carl Sagan, yo ya había visto, ¿sí? Entonces, desconocimiento también de muchos de nosotros, ¿no? Pues hoy para mí sé que muchas universidades ofrecen incluso especializaciones o ya cosas más técnicas, pero no, yo creo que Will Smith no pasó por ninguna universidad para hacer el programa, el programa que hizo, ¿no? Otro va a decir, no, pues es que hay que estar en ese medio. No necesariamente porque Morgan Freeman, pues es decir, ¿quién le dijo que se tenía que dedicar a eso? Nadie, ¿sí? Entonces debe haber como una inquietud también personal a decir, es que tenemos que saber contar lo que estamos haciendo y hay que acercarlo a la gente. Yo creo que pues son mis profesores en la universidad como Guillermo y Mario Víctor, pues que saben mucho más de esos aspectos que tienen ese palito para saber contar cosas, pero yo creo que está como ahí, es decir, saber contarlo y saberlo llevar surge de las ganas también primero. Si no tengo ganas, seguramente que no va a tener nada que contar.
Y bueno, hay varios comentarios, los resumo un poco, Mauricio, para el cierre. JFE comenta sugiere que comentaras un poquito sobre el Open Access y Open Science. Después también nos dice algo muy triste en la divulgación de la ciencia, es que la gente le cree más a las fake news de las redes sociales que a los Sí. científicos. Y Raquel también menciona que también hay que ver que muchos científicos no divulgan ciencia. Y Así Ana es. nos aclara que Morgan Freeman es Dios de todas maneras. O sea, ese es el... Sí. Bueno, respecto a lo del Open Access y ese tipo de sistema de información que es más de nuestro lado de la ciencia, no es tanto para divulgación, pues es un aspecto que yo, empezando este siglo, pensé que se iba a democratizar con las revistas de Plus One y las de BMC, pues que le hicieron la guerra a las grandes editoriales, pero que finalmente terminaron cayendo en el mismo en el mismo asunto comercial. Realmente hay unos problemas muy grandes dentro de la ciencia que pues ese ya es problema para arreglarlo nosotros. Ahí están nuestras entidades latinoamericanas pues que hacen muy poco y que pues que tienen muy pocas revistas para divulgar, pero que yo creo que las pocas que tenemos también podrían ser de acceso también para mucha gente, ¿no? Para muchas personas y muchos estudiantes. Para mí no ha sido coincidencia, en alguna época estábamos en un colegio de Itagüí, nos invitaron a hacer como una ayuda a unos estudiantes. Me sorprendió ver también al profesor Omar Triana, a otros colegas, me pareció maravilloso eso. Por eso algunos hemos trabajado hasta con niños en el laboratorio, donde pues llevar la información a todo el mundo para nosotros es prioritario, ¿no? Es decir, yo he trabajado con chicos de 7, 12 años a decirle, el mundo de la ciencia es maravilloso y ustedes también podrían ser científicos. O sea, que yo estoy convencido de mi labor misional y decirle que usted también podría ser una persona como uno de nosotros y mucho más de lo que hemos sido nosotros. Muy bien, yo creo que para dar el cierre y darte el último rengloncito para que tú hagas el cierre, Mauricio, bueno, Raquel nos dice que le gustaría mucho que en las universidades se pudieran dar alianzas entre ciencia exacta, comunicación social, periodismo, semilleros para la divulgación científica. Y un poco esa es Buscarse, es la... decir, sí, buscar a la gente, ahí están Guillermo, Mario Víctor, yo, muchas personas, buscarlos, ¿sí? Contactarlos, no quedarse en las frases de seguida, no vaya, búsquelos, vaya, contáctelos, hágalo, Y ¿sí? yo, digamos, aprovecho que comentar un poco la historia de este foro. El primer año que lo hemos hecho, este foro nació con la pandemia, con el aislamiento y la virtualidad. El primer año lo hicimos, era de manera interna. Nosotros nos reuníamos también, igual que ahora, pero a conversar sobre preguntas que alguien proponía y Correcto. conversábamos en este café imaginario. El año pasado sumamos entonces la participación de invitados que nos pusieran a pensar con los temas que nos daban. Y lo hemos continuado este año. Y un poco, contestándole a Raquel y a todos, esa es un poco la intención que tenemos detrás de esto, ¿no? De generar estos espacios de encuentro, que nos perdemos la parte presencial, de tomar físicamente el café juntitos, pero también nos abre la oportunidad de que estemos aquí reunidos en un gran café desde muchos lados diferentes, y para nosotros es muy importante, y es muy importante que ojalá nos puedan acompañar, alimentar con sus dudas, sus preguntas en las próximas conferencias. Tenemos toda una programación de aquí hasta final de año, y entonces le vamos a hacer llegar para la correspondiente al mes próximo, le vamos a contar de qué se trata, quién va a ser el personaje que vamos a tener de invitado. También lo esperamos siempre a Mauricio para que se siente del lado del público, y nos haga preguntas. Pero entonces agradeciéndoles a Mauricio, a Carlos, que nos permite hacer esta conexión, y por supuesto a los participantes. Después vamos como digo, a subir esta conferencia al canal de YouTube, entonces más personas van a poder verlo. Quería
bueno, Mateo nos cuenta por acá que en la versión actual del currículum de biología, en nuestra facultad hay 7 niveles de un curso que se llama Cátedra Universitaria, en el cual se enfoca en lectoescritura, y en esto nos dan herramientas para la divulgación científica. Entonces, tenemos aporte de muchos lados. Por una cuestión de horario, tenemos que redondear en esta partecita, quedamos con los contactos, tienen los correos nuestros, no sé, nuestros amigos Manuela, Miguel van a poner ahora, en este momento mágicamente van a poner el correo a donde nos pueden contactar a nosotros para seguir conversando y hacer de puente en todo lo que podamos ayudar. Y te invito entonces, Mauricio, sin que elogies a Guillermo, y porque me da celos, ni a mí, cierres No, esta no, primera presentación que ha sido realmente tú te preocupabas si iba a estar a la altura, lo que has hecho es que ahora el resto de conferencias van a tener que preocuparse para estar a esta altura. Muchas gracias, no. Mauricio, y cuéntanos entonces A tu ti, despedida. a ti por esta invitación. Yo creo que si la preocupación era por realzar eso que hacen tantos colegas dentro de nuestro ámbito, nuestra universidad, nuestra facultad, es precisamente porque yo creo en el trabajo de ustedes, porque he creído que han sido como unas especies de titanes que a pesar de las circunstancias y las dificultades, creemos en lo que se está haciendo y en lo que hacemos desde nuestro nicho tan simple, en donde llevamos pues información que puede ser, digamos, como muy compleja, muy difícil, pero que no, que en síntesis, en ambientes como estos, vamos a hacer y vamos a lograr que el mundo de la ciencia esté al alcance de todos en nuestro medio. Realmente eso haría un gran cambio, y yo estoy seguro que tanto tú como muchos otros de nuestros colegas tienen como propósito desde nuestra universidad y desde muchas universidades hacer que el medio cambie. Entonces, hacerle entender que el medio cambiará con la educación, el conocimiento, seguramente era otro tipo de sociedad. Y yo aplaudo mucho estos espacios que tú has creado, porque son realmente los cambios que necesitamos. Allá en pequeño hace grandes cosas. Muy bien, muchísimas gracias, y al que vaya sumando más asistencia a todas las conferencias, a final de año los invitamos a tomar un café de verdad, bien grandote, que no sea virtual. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, y ojalá nos pudieran acompañar el próximo mes. Muchas gracias.